podemos estar congregados en esta mañana, en este día del Señor, que podemos estar reunidos aquí. Señor, gracias porque nos permite ser tus hijos, ser tus hijos y hacer vida de iglesia. Gracias por regalarnos la noche del 25 de diciembre, que ya desde muchos años venimos celebrando esa noche especial, donde predicamos tu evangelio, donde extendemos tu palabra para que aquellos que no te conocen pues puedan escuchar el mensaje de salvación, y los que ya te conocemos podamos ser edificados. Como iglesia nos estamos preparando para servir a muchos, Señor. Por eso te pedimos que pongas el sentir en el corazón de todos, para que todos podamos remar hacia un mismo lugar. Así que te pedimos, Señor, de todo corazón que te glorifiques, que sea tu nombre exaltado, que uses al coro, a la orquesta, al equipo técnico, a todos los servidores, a los pastores que estarán predicando, a todos aquellos que estaremos sirviendo en cualquier área ese día. Ten misericordia, úsanos con poder y salva, Señor. Salva vidas y restaura hogares y restaura matrimonios y llama salvación a jóvenes, adultos, a personas mayores. Llama salvación, Señor. Provee para el gasto total de todo esto, Señor, y permítenos serte fiel, Padre, como tus hijos. Usa a nuestro pastor en este día especial. Bendícele donde quiera que esté llevando tu palabra, y bendice a su familia también, Señor. Y gracias por permitirnos ahora escuchar tu mensaje predicado en esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Me están quitando 5 minutos de la prédica, por favor, porque ayúdenme, porque ahora vamos a comenzar la prédica. Amén. Sí, ya me queda menos y dije, ya estoy casi despidiendo el culto. No, espérese. Llegamos al primer día del último mes de este año. Primer día del último mes de este año. En estos días comienzan las evaluaciones, comienza la prensa a publicar las noticias destacadas del año. Comenzamos a ver las proyecciones económicas para el año que viene. Comienzan los artistas a recibir sus estadísticas sobre las reproducciones y alcance que tuvieron durante este año. Es un mes de evaluación, es un mes donde la gente comienza a ver la recta final y a ver las experiencias o las historias no planificadas que fueron parte del guión de este año. Las cosas que nos pasaron, que no teníamos en agenda. Algunas son historias que vamos a disfrutar y las vamos a guardar en el archivo de las experiencias gratas. Otras se quedarán guardadas en la carpeta de la vida que se llama experiencia para aprender. Pero todos guardamos esas experiencias, esas lecciones de vida, y por el matiz que nos dejan, algunas serán mejor o peor guardadas o recordadas en nuestra vida. Llegamos al último mes del año y estamos literalmente a días para despedir este año 2024. Estamos a días para que cada uno le dé, partiendo de las lecciones aprendidas, su evaluación. Y hay mucho que podemos evaluar en la búsqueda de crecer al terminar un periodo como este que vamos a terminar. Y es bueno hacerlo. Es bueno que nos sentemos ahora en lo que queda de mes y hagamos evaluación. ¿Cómo nos fue este año? ¿Cómo nos fue en la casa? ¿Cómo nos fue en nuestra relación con Dios? ¿Cómo nos fue en el aspecto financiero? ¿Cómo nos fue en nuestras disciplinas espirituales? ¿Cómo nos fue en el matrimonio? ¿Cómo le fueron a los hijos? Que ellos mismos también puedan hacer sus cálculos y sus análisis de cómo ellos evalúan este año. Y nosotros, como cristianos, luego de haber sido expuesto hasta el día de hoy aproximadamente a 48 sermones en diferentes temáticas, cómo Dios nos ha hablado. Si yo me quedo con algo este año del púlpito de la Ivo, es el hecho de que yo debo ser un canal para predicar el evangelio. Se ha predicado mucho este año y Dios nos ha hablado de manera constante. Y a veces nos quedamos con Hechos 8 y nos quedamos con el eunuco, pero nosotros somos Felipe. Somos nosotros los que tenemos que hablar. Y yo me he quedado con eso, muy pendiente a ese taxista, a ese vecino, a ese tío, a ese primo. Este año, ¿cuántas personas conocieron al Señor por nosotros este año? ¿Cuántas personas se unieron a la fe por ti, por mí, este año? Un punto para evaluar. ¿Cómo nos fue en las disciplinas espirituales? ¿Cómo nos fue en nuestro tiempo devocional durante el año?
100%, correcto, 90, 80, 75. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue nuestra fidelidad a Dios en todo el sentido de la palabra? ¿Cómo fue mi constancia al congregarme? Todo eso es parte también de yo evaluar mis disciplinas espirituales. Y en nuestra evaluación no se debe quedar fuera nuestra relación con Dios. Y cómo hemos visto que se va cumpliendo su voluntad en ti y en mí en lo que va de año. ¿Soy yo hoy mejor cristiano a ley de 30 días para terminar este año que como comencé en enero? ¿Fui más constante este año que años anteriores en áreas espirituales? Estamos terminando un año donde regularmente uno toma decisiones producto de los cambios propios de cerrar una carrera, una etapa, y muchas cosas cambian en cuanto a nosotros. Y repito, es importante y es necesario que evaluemos. Y muchas cosas pueden cambiar en cuanto a nosotros, pero ¿saben qué? No en cuanto a Dios. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Yo quiero invitarte a que leamos juntos una porción en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 21, y estaré leyendo hasta el versículo 26. Búscalo en tu Biblia, márcalo, búscalo en tu aparato electrónico, donde quieras que leas la Biblia, manténlo ahí porque es el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Lamentaciones, capítulo 3, no te lleves de la pantalla, léelo en tu celular, léelo en tu Biblia, márcalo, no estará puesto en la pantalla porque quiero que lo tengamos presente y que lo guardemos como uno de los textos para terminar este año 2024. Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Padre Celestial, háblanos, Señor, ya en esta recta final de este año que termina, pero sabemos que tu misericordia continúa, Padre. Gracias por esta oportunidad en nombre de Cristo Jesús. Amén. Un poco sobre el libro de Lamentaciones para que entremos en contexto. Aunque el libro de Lamentaciones no hace mención de su autor, no cabe duda, todos los eruditos del estudio de la palabra, desde tiempos antiguos, se le atribuye a Jeremías la autoría del libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un libro corto, son 5 capítulos. 5 capítulos. Cada capítulo es un poema, es una poesía, cada capítulo. Y es interesante porque están escritas en forma de acróstico. Recuerdan, amor, esto y esto, M, mi mamá tal cosa, O, y en acróstico. El libro de Lamentaciones está escrito en acróstico y cada capítulo, cada verso de cada capítulo comienza con una letra del abecedario hebreo. Por eso cada capítulo tiene 22 versículos, porque son 22 letras del abecedario hebreo. A excepción del capítulo 3, que es el que estamos estudiando. Tiene 66. ¿Por qué? Porque cada 3 versículos cambiaron de letra. La primera letra de ese abecedario es del versículo 1, 2 y 3. La segunda, el 4, el 5, el 6. Y el versículo 3 duplica en cantidad de versículos a los demás capítulos porque, pues, así decirlo, triplica la cantidad de letras por frase. La realidad de Jeremías es esta, y es la misma que tuya y que mía, que muchas veces nosotros nos sentimos abrumados, que muchas veces nosotros nos sentimos cargados, nos sentimos agotados, y Jeremías también. El libro de Lamentaciones es un libro de pena, es un libro de mucha empuje aflictiva. De hecho, los hombres y las mujeres de la Biblia no escaparon a las realidades cotidianas como los peligros, la incertidumbre, los tormentos, el hambre, la angustia, pero también las alegrías, las celebraciones, las victorias. Lo que nos sucede es que al verlas en la Biblia, nosotros damos por sentado de que ellos estaban muy confiados, siempre viendo a Dios. Como el que ve
el problema del otro y a veces evalúa desde afuera y no sabe lo que pasa adentro. Y nosotros entendemos que todos los personajes bíblicos siempre estaban como que 100% con Dios. Como que ellos, en todos los episodios de la Biblia, siempre ellos se presentan como que ellos fueron verdaderos cristianos o creyentes. No podemos hablar de cristianos porque Cristo no había nacido en el Antiguo Testamento. Pero verdaderas personas con relaciones con Dios sólidas. Y se nos olvida que ellos fueron hombres vulnerables como tú y como yo. A veces, y la verdad es que muchas veces ellos no veían a Dios, al igual que tú y yo muchas veces no lo vemos. Nosotros vemos la historia desde afuera y narramos cómo deben hacerse las cosas estando desde adentro. Como el hombre que está viendo el partido de béisbol y le dice en la televisión, pero cambien a ese jugador, pero hagan esto, hagan aquello. Es muy fácil uno dar órdenes desde afuera, ¿verdad? Esta semana la Orquesta Sinfónica Nacional en nuestro país tenía el concierto de clausura de la temporada sinfónica. Voy con regularidad a ver ensayos y fui al concierto. Entonces yo estaba viendo el concierto y fui a muchos ensayos. Entonces yo decía, yo no quisiera estar sentado ahí adentro, porque era muy complicado lo que estaban haciendo. Y era evidente la tensión a nivel musical. Yo al poder entender, al poder en el lugar, yo decía, yo prefiero disfrutarlo desde afuera, como lo estoy haciendo ahora, y no estar sentado ahí adentro. A veces, a medida que conocemos algo, podemos tener mayor comprensión, una mayor comprensión de lo que está sucediendo, y así logramos tener una mejor empatía. Porque yo leo a Jeremías, a Lamentaciones, y yo digo, por ahí está Dios, míralo ahí, pero tú no te estás dando cuenta. Ponte en el lugar de Él. Ponte en el lugar de Él. A veces vemos a personas y como que la persona viene abrumada y uno sencillamente le quiere decir, tómate esta pastilla, bébete un vaso de agua y ora. Hay que ver su situación. Los autores bíblicos padecieron las mismas vulnerabilidades que nosotros. Mira algunos versículos así al azar de la palabra. El Salmo 42, que es un salmo que me tocó predicar a mí este año, donde vemos en un ring las emociones y en otro la fe peleando. Y uno lee el versículo 3 del Salmo 42, donde el autor dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Pónganse, vamos a ponerlo en el lugar de él. O sea, una persona que ha pasado el día llorando, día y noche llorando. Y él dice, mientras todos me dicen durante el día, ¿dónde está tu Dios? Estaba recibiendo señalamiento y burla. Y a nosotros nos pasa eso muchas veces. El Salmo 73, donde el autor dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Confiesa la envidia. ¿Cuántos de nosotros confesaremos algún día, yo tuve envidia de tal persona? Yo tuve envidia de tal persona. El autor dice, yo tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Esas luchas internas son el verdadero infierno de un cristiano. Esas batallas internas son el verdadero infierno de uno que está buscando el rostro del Señor constantemente. Esas verdaderas batallas. Y reconocerla es importante. El reconocerlo es importante. Es fácil yo mirar la grama del vecino siempre verde, como dice el dicho de los norteamericanos. Es fácil yo ver siempre la casa del otro bien pintada y bien arreglada, viéndola desde afuera. Pero esperar que todos me vean a mí con ojos de misericordia, nos cuesta ponernos en los zapatos de la vulnerabilidad espiritual y ver el blanco y negro, verlo en blanco y negro, la realidad del otro y su reacción partiendo de su relación con Dios. Aquí es importante eso. ¿Cómo en medio de esas vulnerabilidades, en medio de las situaciones que pasamos, cómo se mueve Dios? ¿Dónde está Dios en nosotros? ¿Dónde está el Señor? Que Dios nos permita, a mí primero, y oro por mí, ver, así como veo una orquesta de allá afuera y poder entender lo que sucede adentro, poder que nosotros podamos ver la vida de alguien y poder entender y darnos cuenta del grado de la intensidad de ese momento interno que está viviendo el otro y ser empático con esa vida. Desde este capítulo 3, desde que comienza el capítulo 3, el versículo 1 del capítulo 3, escuchen el discurso que Jeremías está pronunciando. Y vaya conmigo a su Biblia. Dice el versículo 1,
hasta el 5, vamos a leer, del capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción. A causa de la vara de su furor, Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. Me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. Estas son palabras mayores. Este hombre nos está diciendo: yo alabo al Señor por esto y por esto y por esto. Yo me gozo en Dios por esto y por esto y por esto. Está hablando de cosas mayores. Para muchos estudiosos, como Matthew Henry, autor de un comentario bíblico, la posibilidad de ver la narrativa del capítulo 3 se puede interpretar en dos opciones. O son posiblemente dos interpretaciones de este capítulo 3. Una está hablando de una descripción de la experiencia personal de Jeremías, que literalmente él está hablando de él, de que él está pasando por esa situación. Y es una interpretación que dan algunos estudiosos como Matthew Henry y otros más, y aciertan en eso. Y la segunda es que él está personificando al pueblo, que él está hablando en nombre del pueblo, porque el pueblo en ese momento estaba pasando por esclavitud. Y él era el profeta, mandado por el Señor para hablar al pueblo. Y muchos autores coinciden en que lo que sucede aquí es esa segunda, que él está hablando como en nombre del pueblo, cómo estaba el pueblo, cuál era la situación del pueblo. En otras palabras, es hablar en primera persona los problemas de toda una nación. Es expresar en palabras el sentir espiritual y emocional de todo un pueblo, producto de la desobediencia y producto de provocar la ira de Dios. Él está expresando el sentir de todos, hablando de esa forma. Muchas veces somos llevados a la aflicción para que podamos venir en arrepentimiento y clamar por misericordia. A veces cuando todo va bien, cuando todos los números van bien, uno a veces se olvida de Dios, uno a veces se olvida de ir delante de Él. Me dijo una vez un amigo y hermano, productor dominicano, me decía: aprendemos más de las derrotas que de las victorias, porque el que gana no se sienta a pensar por qué ganó. Es el que pierde, que va a su casa a meditar y a pensar: ¿qué hice mal que perdí? Que no me salió bien. Es el que pierde, que se va a hacer análisis y evaluación de qué ha hecho mal para llegar a estas conclusiones. El que le está yendo bien sencillamente sigue haciendo lo que está haciendo porque entiende que la fórmula le funciona. En este caso nosotros vemos también la aflicción como un momento para clamar a Dios y para buscar arrepentimiento. Vemos la aflicción como un momento para nosotros buscar el rostro de Dios. Y seamos honestos, ¿cuánto no nos ha pasado que a veces cuando llega el momento difícil, que la aflicción toca la puerta, ahí estamos nosotros temblando de rodillas en una búsqueda incesante más intensa de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Amén. No debería ser así, deberíamos buscar el rostro de Dios constantemente, siempre, cada día. Y cuando llegue la aflicción, también. Ahora, hasta el versículo 20 de este capítulo 3, todo eso es aflicción. Usted lo va a leer de su casa, esa es la tarea que tiene, porque el tiempo me lo cobran aquí. Te lo va a leer. Hasta el versículo 20 vamos a ver y van a ver cómo este hombre expresa ese pesar. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Es un poeta también. La ha visto, es decir, ha sentido. Dios está a veces enojado con nosotros, pero no usa la espada para cortarnos, no. Dios usa la vara para corregirnos. Usa una vara para corregirnos. La vara de su enojo y el enojo de Dios es siempre provechosa para nosotros, aunque por momentos nosotros no lo entendamos. Es Hebreos capítulo 12, versículo 11, que dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo. Dice Hebreos 12, 11. Que al principio ninguna disciplina parece causarnos gozo. Sin embargo, los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Dios tiene su manera de enseñarnos.
Dios tiene su forma. Y todo el capítulo 3 hasta el versículo 20 es un desahogo de un corazón afligido. Pero a partir del versículo 21 hay un cambio de tono en la canción. Cambia de menor a mayor. Cambia de tristeza a esperanza. Hay una doble barra, mis alumnos de lectura me entienden, que indica un cambio significativo en la partitura. Esa doble barra nos indica que hay un cambio significativo en esa melodía, porque en el versículo 21, que es el versículo en cuestión, estudio en esta mañana, ¿qué dice? Esto traigo a mi corazón. Por eso tengo esperanza. ¿Cómo yo puedo encontrar esperanza en medio de la aflicción? Y estamos en víspera de terminar un año, un mes de evaluación, un mes de pensar, un mes de yo reevaluar, de yo meditar, un mes de yo saber qué no he hecho bien, qué tornillo tengo que apretar y cuál tengo que aflojar. ¿Cómo yo puedo ver entonces la mano del Señor? Bueno, yo sé cómo es, yo no sé cómo es la evaluación de este año, yo no sé cómo tú entraste a este año, yo no sé cómo tú estás saliendo de este año, yo no lo sé. Yo no sé en cuántos baches has caído este año, ni cuántas lluvias han mojado los planes. Yo no lo sé. Ya estamos cerrando este año y Dios sigue reinando y Dios sigue estando en su trono. Hay cosas en nosotros que van a cambiar y que deben de cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo. Y vamos a ver rapidísimamente 4 enseñanzas, 4 principios para nosotros llevarnos en este primer día de este último mes del año. El año termina, su misericordia continúa. El año termina, su bondad continúa. El año termina, su fidelidad continúa. El año termina, pero no nuestra esperanza. Las misericordias de Dios, hermanos, son los favores que Dios nos da cuando no merecemos. Y el versículo 21, Él dice: esto traigo a mi corazón y por esto tengo esperanza. Versículo 22. El año termina, pero su misericordia continúa. ¿Qué dice el 22? Que las misericordias del Señor jamás terminan. Guárdalo, acuérdatelo. Ese día que te levantes, recuérdate: Señor, tus misericordias jamás terminan. Señor, tus misericordias jamás terminan. Señor, pues no fallan tus bondades. Tus misericordias no terminan. Yo en este momento estoy pasando por una situación complicada. Señor, en este momento la lluvia está mojando mis planes. He caído en un bache, pero tus misericordias jamás terminan. Si hay algo que la Biblia menciona muchas veces, es que Dios es rico en misericordias. Dios es rico en misericordias. Y a mí me llena de satisfacción escuchar eso, porque yo necesito mucha. Señor, dame mucha de tus misericordias. Derrama misericordia sobre mí. Ten misericordia sobre mí. Efesios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Dios es rico en hacernos el favor que no merecemos, en no pagarnos con el mal que merecemos. Dios es rico en eso. Y la primera petición que un ser humano debe hacerle a Dios, que una criatura de Dios debe hacerle a Dios, es que tenga misericordia de su alma para salvación. Eso es lo primero. Le pedimos al Señor muchas veces el carro, la casa, la familia, los hijos, la salud, esto, y nuestra alma, bien, gracias. No, Señor, si usted está aquí y nos visita, la primera petición de misericordia, Señor, ten misericordia y sálvame. Ábrame el entendimiento espiritual y permíteme entender tu palabra y ten misericordia de mí para salvación. Porque Efesios nos dice, y muchos pasajes nos dicen y enmarcan y empatan la misericordia de Dios con la salvación. Dios, que es rico en misericordia, y quien sigue diciendo, por causa del gran amor con que nos amó, pudiera decir, nos dio una casa, nos dio un carro, nos dio una familia, nos dio hijos, nos dio una esposa. No, dice, aun cuando estábamos muertos, nos dio vida justamente con Cristo. Gloria a Dios, que su misericordia se manifiesta en salvación. Cuenta una historia acerca de una madre que fue donde Napoleón.
para solicitarle el perdón de su hijo. Y el emperador dijo que era el segundo delito que este hombre estaba cometiendo y que la justicia exigía la ejecución de este hombre. No pido justicia, dijo la madre, le pido misericordia. Pero señora, respondió el emperador, no merece misericordia alguna. Su excelencia, prosiguió la madre, si se la mereciera, no sería misericordia. Y misericordia es todo lo que yo le pido por mi hijo. Muy bien, dijo el emperador, tendré misericordia de él. No la merecemos. Si la mereciéramos, no fuese misericordia. Dios, que es rico en misericordia, con el amor que nos amó, nos dio vida conjuntamente en Cristo. El Señor es misericordioso, hermanos. Y mientras más nos acercamos a Él, más nos muestra su misericordia. Y usted puede pensar, mi hermano, ¿qué misericordia va a tener Dios de mí? Usted no se imagina mi situación. Mire, Roger, yo tengo una vida, usted no se puede imaginar. Yo no me la puedo imaginar, pero yo sí me conozco la misericordia de Dios. Y Él puede tener misericordia de ti. Por complicado que sea el caso, por difícil que tú entiendas que Dios no te va a perdonar, tú puedes entender que no. ¿Y sabes qué? Gloria a Dios que entiendes que no, porque es misericordia. Porque si dijéramos, no es que yo merezco, no es que yo me lo merezco, no, es que no. Dice la Biblia que Dios vino a buscar enfermos, no sanos. Nosotros necesitamos de la misericordia del Señor y para eso tenemos que humillarnos y reconocer eso. El año termina, hermanos, por no su misericordia. Segunda de Crónicas 39 dice, porque el Señor vuestro Dios es clemente y compasivo y no apartará su rostro de vosotros si os volvéis a Él. Yo no sé los planes con los que tú comenzaste el 2024. Si se dieron, si no se dieron, si se pasó, si no pasó. Pero quedan 30 días para que nosotros podamos volver la mirada y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acércate, ven con confianza al trono de la gracia. ¿Para qué? Para que recibamos misericordias y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hay una fórmula que vemos en los pasajes que leemos y es que siempre hay como una invitación: acércate a Dios, pídele a Dios, busca de Dios y encontrarás esa misericordia. Encontrarás la misericordia. El año termina, sus misericordias continúan. El año termina, su bondad continúa. ¿Qué sigue diciendo el versículo 21, 22, 23? El 22 dice que las misericordias del Señor jamás terminan. Y dice él al final del 22, pues nunca, nunca fallan sus bondades. Nunca. Dios no pone condición para mostrarnos lo bueno que es Él. Dios no dice, porque tú eres bueno, yo seré bueno contigo. Nunca leemos eso en la Biblia, ¿verdad que no? Porque tú te mereces mi bondad, yo seré bueno contigo. Nunca leemos eso en la Biblia, no. O mi bondad, Dios tampoco pone esas condiciones. Mira, mi bondad llega hasta aquí. Hasta aquí que yo llego, no me pida más. Yo te doy hasta aquí, hasta este punto. No, Dios es bueno y eso no cambia de Él. Eso no cambia de Dios. Que Dios sea bueno significa que Dios no tiene nada malo en Él. Su intención, sus motivaciones, su accionar siempre son buenos. Él siempre hace lo que es correcto y el resultado de su plan siempre es bueno. Y no hay nada desagradable, malo u oscuro en Dios. Dios es bueno. Nosotros los seres humanos sí tenemos siempre ese límite, ese tope. Los hijos le preguntan, papi, ¿yo le puedo decir tío a fulano? Bueno, tú sabes, uno le explica, tú sabes que tío es el tío hermano de sangre, los demás son tíos de cariño. Y uno siempre le enseña como ese punto de cuídate, ¿sabes? Sí, somos, y el esposo con la esposa, y la esposa con el esposo, y en el trabajo, sí, mira, somos, pero. O uno sí le pone condiciones al otro para mostrarle lo bueno. Yo tengo un tope, mi paciencia. Yo te aguanto, pero hasta aquí. Yo te doy, pero hasta aquí. En el caso de Dios, yo me imagino que Dios tiene como
un cultivo en el universo así, grande, grande, de misericordia, de bondad, así. Y Él tiene mucho, 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 mucho para dar. El mío es cortito. El nuestro a veces se puede evaluar en el refrigerador. Lo que tú ves ahí, las tres cositas ahí, ese es mi grado de magnitud, de bondad o de misericordia. Dios no. Dios es rico en misericordia. En la interacción con los hijos uno se ríe mucho por las condicionantes que ellos mismos se ponen entre hermanos para hacer cosas. Si tú haces esto, yo hago aquello. Vamos a hacer tal cosa, si tú haces aquello, yo hago aquello. Mis hijos por mucho tiempo rogaron por un perro. Y no, y sí, nos comprometemos, mire, y hacemos la promesa, y aquí estamos, que vamos a cuidarlo, y vamos a limpiarlo, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, y tú sabes qué queremos. Llegó la perra. A las 2 semanas dijo 1-1, ¿es 50-50 el perro? Sí, te regalo mi mitad. Yo no tengo perro. Si es mitad y mitad, la mitad mía te la regalo a ti. El perro es tuyo, yo no tengo perro. Desde que vio que había que recoger, que había que limpiar, que había que estar pendiente, que había que echar comida, que había que estar... Uno se ríe mucho en esa manera en como los muchachos hacen esos negocios, esa condicionante. Pero es la condición del ser humano, así somos nosotros. Uno se ríe en ellos, pero nosotros somos los mismos con los adultos. Ahí viene fulano otra vez. Mira, esta es la última ya. Esta es la última ya. ¿Sí o no? Pues con Dios. ¿Usted se imagina que Dios, cada vez que yo voy a orarle, ahí viene Roger otra vez? La misma oración del mes pasado. Oye, pero me oraste por eso la semana pasada. Mira, esta es la última vez que te escucho. Te voy a dar una oportunidad más y ya. ¿Usted se imagina que Dios fuera así con nosotros? También muchos matrimonios se manejan así con condicionantes. Si pasa esto, yo hago aquello. Si paso aquello, el amor de Dios y la bondad del Señor, dicen, jamás fallan. Jamás fallan. Jamás fallan. Dios mostró su misericordia al enviar a Cristo a morir por nosotros, siendo nosotros pecadores. No éramos buenos, ni somos buenos. No fue que Dios dijo, ay, qué buenos son, voy a mandar a mi hijo a morir por los buenos. No, Dios no dijo eso. Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió ¿por quién? Por los buenos. No, por los impíos, dice Romanos 5:6. Porque a duras penas habrá alguien que pueda morir por un justo. Alguien puede inmolarse por un país, por una nación, por su familia. ¿Qué hombre no es capaz de dar su vida por su familia, por su esposa, por sus hijos? Debería ser así, hombre, ¿verdad? ¿Qué hombre no sería capaz de dar su vida por una causa noble? Hay hombres que han hecho eso, héroes de la patria. Han dado su vida por causas justas. Pero aquí dice, porque a duras penas habrá alguien que pueda morir por un justo. Aunque tal vez alguno se atreviese a morir por el bueno. Pero dice el versículo 8 de Romanos 5. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No fue que Cristo vino a morir por los buenos. Cristo vino a morir por los pecadores. Y el apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero y yo soy el segundo. ¿Quién es el tercero? Bueno, yo espero que sea. Los que nos creemos buenos somos nosotros. Somos a veces uno que se busca un podium de justicia, porque uno se compara con el peor de al lado. Tú ves, porque fulanito, ese sí, ese necesita mucha oración y mucho ayuno y mucha Biblia. Ese hay que invitarlo a la iglesia y sacarle todos esos demonios que tiene adentro de él. Pero ¿y yo? ¿Y tú? O sea, quiere decir que Dios sudó menos contigo en la salvación. O sea, en la cuota de sangre de Cristo, si fuésemos a evaluar la sangre como medio de pago, a ti te dieron fueron 2 goticas y a aquel le dieron fue una pinta entera. No, la salvación fue igual para todos. Éramos pecadores delante de Dios. Nosotros somos los que a veces hacemos estos podios. Bueno, yo soy menos malo que, yo soy más bueno que. Pero mira lo que dice Romanos capítulo 3. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
dice la palabra. Cuando vivimos la bondad de Dios, experimentamos una alabanza natural, porque yo digo, es que yo no soy capaz de hacer eso, Señor. Por eso mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi vida es tuya, Señor. Yo te la entrego a ti, y que cada segundo de esta existencia, Señor, hasta el día de tu venida, yo pueda dedicar mi vida por completo a ti, porque tú me has dado lo que nadie me podía dar, que es salvación y vida eterna. Nadie me puede dar eso. La gente me puede dar un buen consejo, me puede dar una ayuda material, una ayuda económica, me puede ayudar con mis hijos. Es más, mis hijos pueden, yo puedo morir, y yo sé que aquí cualquiera se queda con esos muchachos y la comida y arroz, habichuela. Pero ninguno de ustedes me puede dar a mí vida eterna y salvación. Solamente Cristo. Y eso debe de nosotros explotar una alabanza. No debemos de vivir, los viejos de antes decían, es de rodillas, darse en el pecho con una piedra. No tenemos que coger un peñón y darnos en el pecho duro y vivir de rodillas. Señor, gracias, 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 Señor, porque tu misericordia y tu bondad nunca faltan y jamás fallan. No fue que se frizó la computadora del Señor. Hoy no hay misericordia, se frizó la computadora del Señor. Se cayó el otro día en las redes sociales. Del otro día hubo una noticia que una parte de Estados Unidos se quedó sin internet. Eso no pasa en la misericordia del Señor. El inventario de misericordia está bajando, dicen los ángeles del cielo. Señor, en la parte esta del mundo hay poca misericordia y poca... No hay pánico en el cielo porque se va a acabar la misericordia del Señor y sus bondades. Ay, no hay pánico, hay un pánico en el cielo porque se están acabando. No, es que el pasaje dice, las misericordias del Señor jamás terminan. Nunca fallan sus bondades. Es la palabra que lo dice, no soy yo que lo digo. El año termina, su misericordia continúa. El año termina, su bondad continúa. El año termina, su fidelidad continúa. Versículo 23. Son nuevas cada mañana. ¿El qué? Las bondades y las misericordias son nuevas cada mañana. Y termina en una exclamación esta pequeña idea. ¿Cómo dice la exclamación? Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Al igual que su atributo de bondad, al igual que ese atributo de bondad, Dios es fiel. Y es fiel en gran manera. Dios decidió amarnos primero a nosotros. Dios decidió separarnos para ese amor por su fidelidad. Él fue que hizo la transacción. Él fue que firmó el cheque. Él fue que hizo el depósito. Vaya con confianza al banco. A veces a uno le dan unos cheques que uno tiene miedo y tiene que salir corriendo al banco. A veces es verdad, ¿verdad? Con el Señor no. Él fue que decidió amarte a ti, amarme a mí primero. Él fue que decidió enviar a su único hijo a morir en la cruz. Hay gente que dice, a mí nadie me quiere, a mí nadie me entiende. El cristiano con esta información tiene suficiente data para decir, Señor, gracias porque tú eres el que más me ama en esta vida. Yo soy la persona más amada en esta vida porque por mí nadie ha muerto. ¿Quién humanamente hablando fue a morir por mí? ¿Un primo, un tío, un papá? No. ¿Quién, conociéndome como yo soy, me dice, te amo y tengo misericordia de ti? ¿Quién? ¿Tú has pensado en eso? Si conociesen verdaderamente cómo somos tú y yo en el corazón, a lo interno. Si conociesen verdaderamente el hombre que vive dentro de ese cuerpo y pudiera decirnos, te amo así como tú eres. Eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Eso fue lo que Dios hizo por ti y por mí. Si hay gente que sabe cualquier cosita de nosotros y dice, no quiero a esta persona. Nos repelen cuando conocen a veces algo interior de nosotros. ¿No te ha pasado eso? A mí me ha pasado. Cuando alguien conoce verdaderamente cómo tú eres, no siempre te trata igual. Pero Dios, conociendo quiénes somos, dice, mi misericordia, mi amor y mi bondad nunca fallan, son eternas para ti. Y aún así mi hijo fue a la cruz y murió por tus pecados. Entonces el cristiano, hoy me siento mal porque nadie me ama. ¿Cómo que nadie te ama? ¿Y qué tú quieres que Cristo haga? ¿Qué más va a hacer el Señor por nosotros? Nosotros tenemos que salir de aquí, hermanos, con una alta estima de gratitud al Señor. Con una alta estima de bondad, de decir, Señor,
¿Qué yo puedo hacer humanamente hablando en gratitud por lo que tú ya has hecho por mí? ¿Qué yo puedo hacer? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Este año termina, pero su fidelidad continúa. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Es que Él es fiel, su naturaleza es ser fiel. Los seres humanos sí somos infieles, y a veces juzgamos la fidelidad como ese acto de un hombre que le fue infiel a su esposa o eso. Pero en el trato diario muchas veces nosotros no nos manejamos con el nivel de integridad ni de ética que Dios enseña en su palabra. Ser fiel a los principios de su palabra, ser fiel a nuestra palabra, ser fiel a la visión, ser fiel a mi familia, ser fiel a mi iglesia local, ser fiel yo a ustedes. Yo me debo a ustedes. Los líderes y pastores de esta congregación nos debemos a ustedes. Una falta nuestra es una vergüenza para todos ustedes. Dios nos libre. Pero igual ustedes somos hijos de Dios, somos miembros de una iglesia local todos, y debemos de buscar serle fiel a Dios y a los principios que Él nos ha puesto. Aquí está la gran seguridad del cristiano. Hay una real posibilidad de que el cristiano sea infiel. Hay una real posibilidad de que suceda. Lo que equivale aquí a que podemos estar negando constantemente a Cristo y a Dios. Pero no hay posibilidad de que el Señor pueda quedarse o pueda quebrantarse en su fidelidad. ¿Por qué? Porque el mismo texto dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios estaría hablando mentira si Él fuera infiel. Y Dios no es mentiroso. Eso es lo que dice el texto. 1 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él, con mayúsculas, refiriéndose a Dios, permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Ese es el principio. Yo puedo fallar, y le fallo, y le he fallado, porque en mi condición humana voy a fallarle al Señor. Pero Dios no nos puede fallar, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él estaría hablando mentira. Entonces, hermanos, si Dios nos salvó, no podemos volver atrás. Aquí no hay chance para mirar atrás. Aquí no hay oportunidad para me puedo sentir cansado, me puedo sentir fatigado, por no decir me rindo. No hay oportunidad para rendirse hasta que Él venga por nosotros. Hasta que Él venga por nosotros. El año termina, su misericordia continúa. El año termina, su bondad continúa. El año termina, su fidelidad continúa. Y por último, el año termina, pero no nuestra esperanza. 20 versículos que ustedes lo van a leer en la casa, ¿verdad? La tarea. 20 versículos donde Jeremías está hablando palabras profundas de su corazón, de aflicción. Y él comienza en el versículo 21 con este cambio de tono en la canción. 21. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. 22. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. 23. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. A partir de aquí, del versículo 24 en adelante, es que se pone linda la cosa. Es para predicar una serie de esta porción, pero ya este es mi último sermón del año, Dios mediante. El Señor es mi porción, dice el 24. Mi porción. Usted tiene un pedazo de pastel y le dan un pedazo. Vamos a hablar en dominicano. El Señor es mi pedazo. ¿Entiendes? Eso es lo que dice. ¿Cuál es el mío? Esta es tu porción. Entonces Él dice, el Señor es mi porción. 24. Dice mi alma. Está hablando con Él mismo. ¿Cuántos pasajes en la Biblia el salmista o los autores hablan consigo mismo? Salmo 103, el Salmo 42, muchos. Alma mía esto, alma mía no te turbes dentro de ti, alma mía. Ese diálogo con nosotros mismos. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y usted lo va a seguir leyendo después completo el capítulo 3, porque Él sigue diciendo palabras de esperanza. El año termina, nuestras luchas continúan, pero su misericordia es inagotable.
Qué grande, inspirador es también ver cuando nosotros vemos a hermanos en la congregación y hermanos nuestros en la fe que están pasando por situaciones de aflicción, pero uno los ve firmes en el Señor. Están pasando por el valle de la aflicción, pero uno puede ver a Cristo en sus vidas. Uno puede decir, él está sufriendo, pero tiene a Cristo. Está pasando este momento difícil, pero tiene a Cristo. Cuando uno entiende estas verdades, uno sabe que lo malo que nos pueda pasar, Dios está ahí. No estamos solos. No. Hay personas que padecen, pero con Cristo, que sufren, pero con Cristo, que están en la aflicción, pero con Cristo, y con gozo y también con esperanza. La esperanza abre esa puerta para nosotros poder tomar un respiro profundo y seguir caminando. La esperanza no es oscura. La esperanza nos dice, hey, aunque por el mundo pase aflicciones, tranquilo, yo he vencido al mundo. Sigue. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sigue. Yo soy tu porción. Yo soy tu Salvador. Yo soy tu Dios. Yo soy el que murió en la cruz por ti. Tranquilo. Espera en silencio. Confía en silencio. Descansa en silencio. Lo que pasa es que este mundo no nos evoca el silencio. Este mundo todo hay que publicarlo. Todo el mundo tiene que saber lo que yo estoy pasando. Y a veces se nos olvida que Dios dice a veces, hey, tranquilo. Coge el teléfono y coge las redes y apágalas. Y sufre conmigo. Llora conmigo. Nadie más tiene que saber esto. Yo soy tu esperanza. ¿Quién te va a dar esperanza por más que tú publiques fotos? Lo que te va a sentir es lástima y miseria de ti. Ay, el pobrecito, ay, la pobrecita. No, yo no quiero que cojan miseria de mí. Yo quiero que Dios tenga misericordia de mí. Eso es lo que yo le pido al Señor. Jeremías nos muestra que a pesar de mí, Dios sigue estando en el asunto. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo Señor, Dios sigue sentando en su trono con misericordia para mí, Dios sigue siendo bondadoso, Dios sigue siendo fiel y Dios sigue siendo mi esperanza. Hermanos, el año termina, pero su misericordia continúa. Si no la estabas viendo, ella ha estado todo el tiempo al lado tuyo. Abre los ojos y pídele al Señor que te la muestre, que te abra los ojos de manera espiritual. Señor, gracias, Padre, por tu palabra.